Muy bien, ya estamos aquí junto a Analía Pereira. Ella es licenciada en Psicología, educadora en Sexualidad Humana, magíster en Psicología y es coordinadora de la filial Río Cuarto de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Bueno, como habíamos dicho, te saludo nuevamente, Analía. ¿Qué tal, Ivana? Buenos días a todos. Vamos a hablar de adopciones. Un tema que, bueno, se ha hablado mucho incluso en estos días. Nosotros venimos hablando de la diversidad de familias, bueno, y en tal caso de este derecho de saber cuando, bueno, hay una adopción, ¿no? Claro, el derecho que tienen niños y niñas a conocer sus orígenes y también un derecho a vivir en una familia que les brinde contención, amor y que, bueno, que tengan deseos de constituirse en mamás o papás de ese niño o niña que lo necesita. Bien, ¿qué te parece si arrancamos con un pequeño video? Bueno. Como disparador para continuar con el tema, y los invito a ustedes a escribirnos a nuestro Facebook y enviarnos preguntas para Analía. Son 14.000 chicos que no tienen familia, no tienen hogar, no tienen nada, excepto una esperanza que cada día que pasa se apaga un poco más. Esperan en un instituto que alguien los adopte. Pasan sus días allí y llegan a los 18 sin que nadie los haya incorporado a una familia. Cada año, el 27% egresa tras alcanzar la mayoría de edad. De ellos, solo el 7% tiene un proyecto propio de vida o una familia adoptiva con quien vivir. El resto deberá salir a la vida adulta a pelear por su supervivencia, con la esperanza perdida, con miedos y casi sin recursos. Muchos han tenido una experiencia de adopción frustrada, conocen una familia, viven unos días con ella y por distintas razones son devueltos. Así que además de la ausencia, también saben del rechazo. ¿Qué se puede hacer para evitar semejante tortura? ¿Cuánto cambiará esto con el nuevo Código Civil? Detrás de las estadísticas hay historias dolorosas. Por eso es necesario ocuparse de ellas cuanto antes. Muy bien, varias cosas se mencionaron allí en el video. Si te parece, podemos arrancar con unas placas que tenemos como apoyo. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo era en otro tiempo el tema de la adopción? Claro, en otras épocas, Ivana, desde la época de Vélez Sarsfield, en el otro Código Civil, no se permitía la adopción, Claro. ¿no? En realidad, él tomaba en cuenta, en esa época se tomaba en cuenta que, bueno, que los niños debían estar en las familias que tenían origen, ¿no? Y ocurría que muchas veces, quizás, bueno, lo hemos visto en películas y en algunas, en algunas series, que los niños eran dejados en las puertas de las iglesias, en esos lugares que había dobles puertas, ¿no? Entonces uno lo dejaban al niño en un canastito y alguien los tomaba y los cuidaba, ¿sí? Estaba el grupo de las mujeres que hacían, bueno, estas obras de beneficencia, ¿no? Entre comillas, de caridad, claro, tal cual. Bien, bueno, ha cambiado mucho, obviamente, claro. a partir del Código Civil. Hay una ley que permite que esta adopción se dé, pero es interesante también mencionar las edades en las que pueden ser adoptados los niños. Y ahí sí vamos pidiendo las placas, por favor, que nos mandó Analía para ilustrar y para que nos vayas comentando. Bueno, bárbaro. Aquí con respecto al registro, fíjate que el registro dice que hay 5.700 personas inscriptas para adoptar. Fíjate, Iván, este detalle, el 92% aceptarían bebés de hasta 1 año. Claro. El 32% niños hasta 6 años, el 12% niños hasta 8 años y el 0,6% niños de hasta 12 años. Tenemos en Argentina 9.219 niños y adolescentes en hogares infantiles. Esto es, hay muchos niños y niñas en edades, bueno, entre 6 años y 12, incluso adolescentes. Hay el caso que, comentaba la otra vez una jurista de la Ciudad de Buenos Aires, que había un joven de 17 años que no tenía hogar y que quería tener un hogar, ¿no? Y cómo pasa esto, que bueno, transcurren en algunas instituciones. Este joven había estado desde los 6 años hasta los 17 y incluso nunca había tenido un hogar. Claro, y algunos tienen esta experiencia, ¿no? De ser llevados a un hogar por un tiempo y ser devueltos.
así de, sí, de justamente, triste y trágico, ¿no? claro, como decía el informe, muchas veces pasa esto que, bueno, a ver, estaría bueno también que pensemos si ¿qué nos conecta con el deseo de ser madres o padres? Porque nosotros cuando tenemos un hijo biológico no lo devolvemos, Ivana. O sea, es el hijo que tenemos y bueno, muchas veces renegamos y decimos, bueno, puede ser que se porte mal, que haga o no tal cosa, pero hay casos irrisorios donde hay gente que, bueno, que dice, ay, bueno, lo que pasa es que no me ayudaba en casa o era muy rebelde y por eso lo devolvió, ¿no? Tal cual un paquete. También escuchamos muy frecuentemente a muchas personas decir que es muy difícil la adopción porque no hay tanta cantidad de niños. Bueno, esto que veíamos recién, de este porcentaje de niños mayores de 6 años que no son adoptados, bueno, estarían dentro de esto que no hay, ¿no? Porque cuando las personas buscan por ahí un hijo, una adopción, ponen como condición que sea bebé. Que sea bebé, pequeño. claro, fíjate Ivana que la mayoría quiere que sea un bebé hasta 1 año. Esto tiene que ver también con el hecho de, bueno, tengo un bebé desde el nacimiento y lo voy educando y bueno, lo voy criando y voy tratando de que, bueno, de que tenga que ver con mi familia. Igual por eso está bueno que lo trabajemos y desde la Convención de los Derechos del Niño y desde toda la normativa que nosotros trabajamos, incluso desde educación sexual integral y la protección integral de los derechos de niños, niñas y jóvenes, tomar en cuenta que, bueno, hay muchos niños y adolescentes que necesitan un hogar. Entonces también sí, en realidad nos conectamos con nuestro deseo profundo de darle amor a alguien, ¿no? De brindarle nuestro afecto. No es necesario que tengamos bienes materiales ni una casa súper lujosa, simplemente que, bueno, que la gente que nos hace las entrevistas, bueno, pueda notar que realmente, bueno, es gente que no tiene alguna patología psiquiátrica que le pueda hacer daño y que, bueno, que realmente tienen deseos de También constituirse. Claro, Sí. desmistificar un poco esta idea de que las adopciones solo se buscan en estas mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? O en los casos de que son parejas de varones y que no pueden engendrar. Yo creo que en esto a modo personal, y creo que debiera ser, como vos estás diciendo, que tiene que haber amor como simple premisa y adoptar en cualquier caso, ¿no? Y a cualquier edad, justamente. Y fíjate, Ivana, también que hay casos de niños con patologías severas también, que están esperando también ser adoptados. Y en esto de que, a ver, también tiene que ver con el niño ese, el niño ideal, ¿no? Porque también muchos y muchas, cuando queremos ser madres o padres, pensamos en ese hijo ideal. Y que nunca nuestro hijo, sea biológico, sea adoptado, va a ser ese hijo ideal, ¿no? Ese hijo que tenemos la idea. Y que, bueno, también nos confronta con el hecho de que, bueno, podemos ayudar y darle un hogar a un niño que tenga alguna patología y que no es necesariamente que tengamos que elegir, como, ¿no? Si estuviéramos eligiendo qué, si en realidad conectamos, vuelvo a decirlo, con el deseo de mamá o papá, bueno, vamos a... Hablando de eso, la primera pregunta que hacemos desde acá es si es necesario hoy, ante la ley, tener una pareja para ser adoptante. No, no. Puede adoptar cualquier persona sola. ¿Sí? Sola, esa Sí. es una de las... Sola o en pareja o en matrimonio, pero sí puede adoptar sola. Bien, tenemos ya algunas consultas que van llegando, que si las podemos ir colocando, aquí Analía va a responder. Marisa nos dice, mi hija de 7 años me dice, vos me decís que sos mi mamá del corazón, pero los bebés están en la panza. ¿Cómo yo estuve en tu corazón? Bueno, estas son las respuestas que dan algunas mamás ante esas preguntas, ¿no? Sí, generalmente, bueno, este tema de la mamá del corazón, bueno, fíjate, Ivana, que cuando vamos charlando y en la revista IESI para charlar en familia, bueno, está el tema de la adopción. Y cuando empiezan en el nivel inicial a preguntar y bueno, y ven una mamá embarazada y si yo estuve o no en tu panza, siempre tenemos que saber que a partir de que los niños comienzan a hablar, a partir de los 2 años y que empiezan a manifestar el lenguaje, bueno, ya es momento en los que podemos comenzar a explicar a través de dibujos, a través de juegos y también en el nivel inicial lo van a ir trabajando, así que bueno, muchas de estas cosas van a surgir. Es importante que no tengamos miedo como familia, porque el decirle la verdad al niño o niña que es adoptado no es algo malo, todo lo
contrario, tiene que ver Siempre con va a su... ser la mejor opción. Claro, tiene que ver con su derecho a la identidad, Ivana, como vos dijiste recién. Exactamente. Muy bien, vamos con otra pregunta. Silvia, que es docente del nivel inicial, nos dice: un alumno me dijo, seño, a mí me hicieron en un tubito y yo me quedé inmóvil. A ver. Bueno, esto tiene que ver también con las nuevas paternidades y maternidades, ¿no? Y estos nuevos procesos. Exacto. Porque hablamos muchas veces de, bueno, y cuando me pregunta cómo me hicieron ese bebé y cómo se unió el óvulo con el espermatozoide, y fíjate en este caso, a ese niño, bueno, le han dicho cómo logró constituirse en un embrión, ¿no? Claro. Bueno, estas cosas, bueno, también sorprenden muchas veces a los docentes y a todos los que transitamos espacios con niños y niñas, porque bueno, son las nuevas realidades con las que nos encontramos. Exactamente, y estas son las explicaciones que siempre tenemos que dar con la verdad, ¿no? Rosario, que es docente del nivel primario, nos dice: ¿cuál es la edad más adecuada para hablar sobre la adopción? Sí, bueno, la edad siempre tiene que ver con cada familia particular. Tenemos que remarcar que la familia adoptante no tiene que tener miedo ni vergüenza. Bueno, se suelen generar muchas ansiedades, este temor a la pérdida, que bueno, a que si le digo... Y también si le digo, va a ir a buscar a su familia. Y en un proceso de adopción, Ivana, también está dentro de sus derechos que conozca toda su historia, ¿sí? Eso va a estar en su expediente para que el niño o niña, en el momento que lo desee, pueda acceder y conocer también sus orígenes. Claro, tal cual. A ver, tenemos otra pregunta, por favor, para responder. ¿Ahora no? Bueno, tenemos un montón que siempre llegan, vamos respondiendo aquí en la medida que el tiempo nos acompaña, pero siempre es un gusto poder hablar de estos temas que vamos a continuar, porque la verdad que, bueno, hay mucho de lo nuevo, como vos decís, hemos estado escuchando sobre la subrogación de vientre, que es otra de las opciones también hoy para ser padres, pero bueno, son temas que vamos a ir tomando de a poco. Por ahora simplemente queríamos entrar en este tema, y si podemos colocar ahí una placa muy linda que estaría muy lindo para cerrar y que yo quiero leer, a ver si la tenemos allí, que dice: porque la sangre que heredamos no es más que la que traemos al llegar al mundo. La sangre que heredamos está hecha de las cosas que comimos de niños, de las palabras que nos cantaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, la ropa que nos cobijó. Sobre todo, la sangre se nos teje con las historias y los sueños de quien nos cree. Bueno, hermoso, me encantó. Bueno, sí, la verdad. fíjate, Ivana, que esto nos conecta mucho con lo que tiene que ver con nuestra historia, y más allá de la sangre, que en una época fue, bueno, esto de, bueno, si sos de mi sangre o no sos, en realidad tiene que ver con el afecto que a alguien le dan desde el momento más indefenso, ¿no? A partir de su nacimiento, y bueno, y cuando se va constituyendo en niño a lo largo del tiempo. Y formar la familia de la manera que uno elija, ¿no? Sí. Y eso es buenísimo, poder aceptarlo y respetarlo así. Es un gusto, como siempre, Analía, que estés aquí comentando todo este tema que tiene que ver con sexualidad.